Buenas tardes, estamos en ERP Spain con Antonio Meléndez, que es director general de Arisap. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Hola, pues me gustaría que me explicaras un poquito qué hace Arisap exactamente. Bueno, Arisap es una empresa, tal como casi su nombre dice, dedicada al mundo SAP, al entorno SAP. Somos implementadores, somos mantenedores y somos, de alguna manera, parte importante en lo que es el desarrollo de las aplicaciones SAP ERP dentro del sector, diríamos, de la pequeña y mediana empresa e incluso, diríamos, en algún caso, de la gran empresa. ¿Y cuánto tiempo lleváis en el mercado? Arisap nació en el año 2003, en octubre del 2003 empezó a ser operativa. Lo que pasa es que la gente que conforman en estos momentos Arisap, algunos de ellos, yo diría la gran mayoría, tienen un conocimiento del mundo SAP bastante anterior, es decir, ya no datamos del año 2003, sino incluso del año 1998. Nos has comentado, Antonio, que os dedicáis exclusivamente a los productos de SAP, ¿verdad? Yo no he dicho exclusivamente. Yo he dicho principalmente al mundo SAP. Nosotros somos y estamos haciendo alianzas como partners de otro tipo de aplicaciones que sean complementarias y que ayuden a la implementación del producto SAP. Estamos hablando de un BPM de Aura Portal, estamos hablando de un software de integración fácil y automática de facturas de proveedores. Es decir, nosotros lo que buscamos es, de alguna manera, diferenciar un valor añadido con respecto a nuestra competencia, y esto se hace no exclusivamente en el mundo SAP, sino con otros productos ligados al mundo SAP. ¿Y por qué os decidisteis a centraros en el mundo SAP? Bien, yo llevo en esta empresa como director general desde el año pasado, en el mes de junio. Estamos convencidos, y yo estoy convencido en estos momentos, que SAP es el ERP que lógicamente predominará de cara al futuro. Ya lo está haciendo, de hecho, lo está haciendo en el mundo de la gran empresa, pero estoy convencido que lo hará en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Y lógicamente, es decir, apostar por el ganador es muy fácil. ¿Y por qué cree que predominará en el mercado de la pequeña empresa? Explíquenos un poco en qué se basa, qué es lo que tiene los productos SAP que lo hacen mucho mejor o hace que la competencia no pueda llegar a donde está SAP. Primeramente, yo diría que es un producto mucho más experimentado que el resto de productos de la competencia. Y la competencia se puede, diríamos, reducir a dos grandes empresas, que es Microsoft y Oracle. Es decir, y lógicamente las gráficas en cuanto a la penetración de mercado, en cuanto a la implementación de mercado, son muy ilustrativas. Es decir, SAP crece, pero de una manera bastante considerable. Navision crece de una manera un poquito menor, y lo que es evidente es que, diríamos, Oracle está en una zona más contenida. El hecho de la apuesta grande que ha hecho SAP por el mundo de la pequeña y mediana empresa, sabiendo ya de antemano que domina el mundo de la gran empresa, se está materializando con nuevos productos que está sacando, y que no son nuevos productos, son productos, digamos, ya existentes pero adaptados a la pequeña y mediana empresa. Creo que tiene la batalla ganada de antemano, pero además con toda seguridad. Es decir, SAP se ha caracterizado, las críticas que ha tenido SAP en el pasado han sido dos. Primeramente, gran tiempo de implementación, y en segundo lugar, un coste que nunca se llegaba a saber cuál iba a ser. En estos momentos estos dos aspectos están muy dominados. Una entidad, una sociedad puede saber perfectamente, o podrá saber en un corto espacio de tiempo, cuánto le costará implementar un SAP y en qué tiempo se le implementará.
Bien, creo que ya lo he dicho todo y además me he extendido mucho. No, a nosotros nos gusta saber su opinión. Y en particular Arisap, ¿con qué sectores trabaja principalmente? ¿Tiene algunos con los que tenga más contacto o en general pueden trabajar con cualquier sector? A ver, yo creo que, diríamos, dentro de la filosofía que va a marcar el futuro, los sectores podrán ser diferentes. Hasta ahora hemos trabajado con diferentes sectores, con muy diferentes sectores. Hemos trabajado con sectores del mundo sanitario, con sectores del mundo financiero, con sectores productivos, con muchos sectores. Lógicamente, una de las labores que yo he asumido es intentar centrar lo que es el colectivo de clientes o de sectores al cual vamos a ir. Pero yo diría que si dominamos el SAP en lo que es la nueva política de venta a la mediana y pequeña empresa, los sectores no tienen por qué ser uno, pueden ser varios. O sea, más o menos se regirían más por el tamaño de empresa, más que por el sector. Sí, ¿Se dirigen a la pyme, más o menos estamos hablando de una pyme española? Sí, es que yo diría una cosa, es decir, a ver, el mundo SAP en las grandes empresas, todos los ERPs, la implementación de un ERP está, diríamos, ya copada. Dicho de otra manera, si hay una multinacional que sale mañana, pues tendrá que decidir un ERP. Claro. Pero si es una empresa que ya está, diríamos, madura en su sector, o bien se ha decidido por SAP, o bien se ha decidido por Oracle, o bien se ha decidido por Navision. Pocos cambios va a haber. Primeramente por el gran coste que representa o que ha representado este cambio. Hemos de atacar la pequeña y mediana empresa, que es donde está el gran negocio. El gran negocio está en la pequeña y mediana empresa, sabiendo de antemano que SAP es el líder absoluto en la gran empresa. ¿Y cuáles son las características que definirían las necesidades de una pequeña empresa o de una mediana empresa? ¿Qué la hace diferente a una gran empresa? Hombre, yo diría todo. Yo diría todo, ¿no? Es decir, es evidente, ¿no? A ver, una contabilidad tiene que llevar, todas las empresas tienen que llevar una contabilidad, pero es evidente que una gran empresa tiene que tener, contabilidades consolidadas de varias empresas que dependan de ella. Una pequeña empresa, pues es una contabilidad mucho más sencilla. Una gran empresa puede perfectamente tener un controlling o un control de costes mucho más minucioso por su propio tamaño, ¿no?, que una pequeña empresa. Es decir, una pequeña empresa puede tener unos informes financieros, unos informes de control o de gestión no tan enrevesados como puede tener una gran empresa, que tiene que ir ya a un business warehouse. Es decir, a ver, la gestión de una empresa pequeña y una empresa grande puede ser exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los medios para obtener la información pueden ser completamente diferentes. Una empresa que tenga 10.000 clientes necesitará claramente un CRM, cosa que una empresa que trabaja con 50 clientes, pues no hace falta, puede llevarlo perfectamente, diríamos, con el módulo SD, que es el módulo de ventas. No sé si me explico. Y en cuanto a nivel de consultorías, ¿cuáles cree que son su principal competencia en España? Sobre todo, ¿qué tiene Arisap que es diferente? Que antes nos lo ha comentado un poco, pero... A ver, la idea es, estamos trabajando para diferenciar Arisap de la competencia. Esto es lo que estamos haciendo. Nuestra competencia son las empresas consultoras de nuestro tamaño. Y cuando hablo de nuestro tamaño, son empresas consultoras de 50, 80 consultores, entre consultores y programadores. ¿Qué nos puede hacer diferente? Nos puede hacer diferente lo que estamos intentando llevar a término en estos momentos, es ofrecer factores diferenciales como pueden ser un BPM. Un BPM no es nada más y nada menos que un análisis de procesos previo a la implementación del SAP. Es decir, una cosa es decir, yo te implanto SAP sobre lo que tienes ahora, y otra cosa es decir, yo te implanto SAP una vez que haya analizado todos los procesos y los haya adecuado a la realidad actual. Lógicamente, es decir, simplemente el hecho de coger y reorganizar los procesos ya de por sí tiene un beneficio que puede servir para la implementación del SAP.
Es decir, no sé si me explico. Sí, ofrecen un servicio más allá de llegar a una empresa y colocar el software y irse. No, pero además de esto, es decir, unas facilidades económicas de financiación a la propia empresa. ¿Y ofrecen servicios de formación también? Sí, de formación de todos los módulos de SAP. Lógicamente estamos en disposición de darlos. Lo damos internamente a nuestros consultores, pues lo podemos dar perfectamente a nuestros clientes. Además, yo considero que no es que ofrezcamos esto, es que es necesario ofrecerlo. Y mantenimiento también, me ha dicho antes. Sí, mantenimiento también, lógicamente. Y una pregunta, ¿es cierto que es tan alto el mantenimiento, el coste del mantenimiento de SAP es muy alto? Que no. Sí que es una crítica que recibe normalmente. A ver, estamos hablando de que estas críticas, en cuanto hablamos de coste de mantenimiento y en cuanto hablamos de espacio de tiempo para implantar la aplicación, están muy dirigidas a las grandes empresas. Las grandes empresas entran en un juego que es un continuo, diríamos, una continua inversión en este tipo de mecanismos, en el mecanismo del mantenimiento y en el mecanismo de la formación, ampliación, etcétera. Yo diría que hoy en día el coger en una mediana, pequeña empresa el mantenimiento, pues el mantenimiento dependerá de lo que quiera el cliente. Si el cliente lo que quiere es implementar módulos de manera añadida, cada año un par de módulos o cada año un módulo nuevo, pues lógicamente tendrá un coste, pero tendrá también un ahorro teórico y práctico, si lo hacen bien, de costes. Es decir, no es el SAP yo creo que ni es caro, tal como se está planteando ahora el mundo SAP, ni es caro, ni es, diríamos, una fuente de infartos. Que esto es la fama que tenía. Y hablando un poquito del precio, vosotros, Adisap, ¿qué política de precios seguís? ¿Me podrías dar a lo mejor cifras aproximadas de una instalación, servicio y licencia para una pyme? Mira, escucha. Claro, depende mucho, ¿no? Esto depende. Esto es tan variable como que una pyme puede tener 30 personas como usuarios, claro. Y además con diferentes perfiles, ¿no? O puede tener 5 personas o puede tener 200 personas. Lógicamente en las licencias tiene un coste y lógicamente también este coste viene impuesto por el perfil que tiene cada uno de los usuarios. Con lo cual ya estamos hablando, diríamos, de una dificultad en cuanto a establecer lo que hasta ahora ha sido la implementación de SAP. Después, en cuanto al coste propio de las aplicaciones, pues depende si esta empresa necesita un CRM, necesita una gestión de proveedores, necesita una gestión del ciclo de vida de producto, necesita un entorno de integración con otros sistemas, que esto lógicamente no va por usuarios, sino va por la cantidad de bytes que van de una solución a la otra. Es decir, todo esto depende. A ver, lo que se pretende con todo esto, lo que se pretende con la nueva solución de SAP para la pequeña y mediana empresa, es acotar esto mucho más. Acotarlo mucho más y que el cliente sepa de entrada lo que le puede costar, pero también dependiendo de los usuarios que tengan. Claro. Es decir, no es lo mismo tener 5 usuarios que tener 40. Y que de estos 40 sean 40 usuarios no de consulta, sino interactivos y que de alguna manera puedan hacer que sean key users con respecto a usuarios que solamente consulten. Todo esto depende. Y esto no pasa en el mundo SAP, esto pasa en todos los entornos. Es decir, unos los camuflan de una manera, otros lo camuflan de otra, pero lógicamente las grandes empresas de ERP viven de licencias y las licencias se pagan en función de la gente que lo utiliza. Ajá. Y vosotros habéis comentado que ofrecéis ventajas respecto a la financiación. Sí, a ver, ya de por sí SAP
este año ha hecho una campaña para financiar el tema de la implementación SAP, con un acuerdo, diríamos, a nivel general, a nivel SAP, con unas entidades financieras, lo cual no quiere decir que nosotros previamente no tuviésemos, tenemos dos entidades financieras, yo diría la primera mundial y otra, diríamos ya más nacional, que lo que hacen es hacer simplemente un renting de la implementación SAP, el hard y el soft. Es decir, esto es una cosa que cada vez más penetra dentro de lo que es el cliente, porque ya no le dices te vas a gastar, por un decir, 300.000 euros, sino que te vas a gastar, pues no sé, 7.000, 8.000, 9.000 al mes, durante 2 años, 3 años. Claro. Y volviendo otra vez a Arisap, ¿sí? ¿Podrías darme alguna referencia de clientes en España? Si es que puedes dar nombres, que ya sé que es complicado. Y tanto que te lo puedo dar. Ah, qué bien. Sí, hombre, te lo puedo dar. Mira, te voy a dar 3 porque aquí pone que son 3 lo que debía dar. Sí, porque siempre pedimos 3, pero bueno. Mira, te voy a decir, nosotros como clientes, a ver, son muchos más, ten en cuenta que el año pasado... ¿Más o menos cuántos tenéis? Mira, el año pasado nosotros facturamos a 51 clientes. Este año estamos facturando, teniendo en cuenta que estamos en el mes de mayo, y que hemos hecho una selección de clientes con respecto a la rentabilidad, estamos hablando de unos 35 o 36 clientes. A ver, nosotros trabajamos para el grupo Láser, trabajamos para Gestisser, Gestisser 2002, trabajamos para el grupo Godó, el de la vanguardia, trabajamos para Pecomark. Te estoy dando más de 3, Sí, yo no le voy a cortar. No, pues mira, ya te digo 4. Venga. Estos 4 hemos trabajado. Son importantes. Sí, son importantes, son importantes. Y de diferentes sectores. De diferentes sectores. Del sector, diríamos, de la... de la publicación, perdona por lo de coño, de la publicación periodística, como es el Grupo Godó, hasta, diríamos, la distribución y la gestión hotelera, como es el Grupo Gestisser, hasta, diríamos, Pecomar, que es de la distribución pura y dura, de material de climatización, y Láser, bueno, que es un sector farmacéutico. Es decir, estamos hablando de clientes de distintos sectores, pero, a ver, también trabajamos para Novartis, trabajamos para otras empresas, yo diría de gran peso. ¿Y cuál es vuestra opinión con esta experiencia que tenéis de 51 clientes el año pasado, 35 este? ¿Cuál es vuestra opinión acerca del mercado del RP y sobre todo de la actitud de la empresa española, la pequeña y mediana empresa, ante el RP y ante SAP? A ver, yo considero que a nivel general el ERP es una cosa que se va imponiendo cada vez más. ¿Por qué? Porque simplemente es una integración de la gestión de una empresa en todas sus áreas o sus funcionalidades. Esto sin más. A nivel de la actitud de la empresa española con respecto al ERP, como siempre los españoles somos un poquito raros. Un poquito raros en el sentido de que nos cuesta mucho dejar a un lado. Es decir, somos, a ver, quizá entre comillas, y con todo el cariño del mundo, más papistas que el Papa, ¿no? Y lo que creemos es que nuestra aplicación realizada a medida hace 10 años es la aplicación que nos va a llevar al éxito máximo, sin tener en cuenta que el mercado está cambiando, la competencia está cambiando, los proveedores están cambiando, los clientes están cambiando, etcétera, etcétera. Y lo que hace falta, diríamos, son herramientas que nos faciliten esta información de una manera rápida, eficaz y eficiente. Con respecto al mundo SAP, yo te diría que existe un tabú todavía, que yo creo que pronto se caerá por su propio peso, que es que consideran siempre que SAP está muy enfocado a grandes empresas. Cuando estoy diciendo, y bueno, desde el principio de la entrevista, estoy diciendo que SAP lo que está es cambiando y focalizándose y haciendo un gran esfuerzo económico, de medios, de recursos, etcétera, hacia la mediana y pequeña empresa, por una sencilla razón, porque la gran empresa ya la tiene dominada. Es así. Y quizás también el conocimiento adquirido de la gran empresa también le pueda... Y tanto, es que, a ver, siempre es una garantía, claro, ¿no? es que una solución
que está dando SAP para una pequeña empresa, con todas las best practices que está utilizando, no es nada más y nada menos que el implantar en la pequeña, mediana empresa aquello que ha aprendido en la gran empresa. Claro. Es decir, aquellos éxitos que ha tenido en la gran empresa. Y otra vez hablando más de Arisap, dos preguntas. ¿Tenéis presencia en el extranjero? La primera. Y segunda, ¿cuáles son vuestros objetivos para los próximos años? A ver, presencia en el extranjero, si quitamos, a ver, posiblemente la tengamos muy pronto. Hemos tenido contactos con Cuba, hemos hecho alguna cosa en Cuba, hemos hecho alguna cosa en Chile, pero en Andorra. Pero lógicamente, y bueno, en Andorra estamos trabajando normalmente, posiblemente hagamos algo en África, pero no, a ver, el porcentaje de facturación no es muy significativo. ¿Y tenéis planes en un futuro? En el futuro, a ver, expandirnos en absoluto nos preocupa. Simplemente hay una cosa importante, es decir, que para expandirnos el coste de la expansión es grande. Claro. Es grande porque tienes que montar delegaciones o agencias fuera. Está clarísimo que una persona de Barcelona, cuando la envías a trabajar a Togo, bueno, pues esta persona tiene unas dietas, ¿no? Y estas dietas, bueno, si es Togo a lo mejor usted pues admite, pero sí, tiene si un coste extra, sí. Claro, pero si es Valladolid, a lo mejor no. Hay que buscar una persona de Valladolid para que trabaje en Valladolid. Claro. A ver, no descartamos absolutamente nada. Lo que somos muy conscientes de la realidad económica, ¿no? La realidad económica de la empresa, ¿no? Y vamos trabajando en función de las posibilidades que hay. Esto es una parte de la pregunta. ¿Me has dicho otra que es? Sí, ¿cuáles son vuestros objetivos de cara al futuro? ¿Objetivos comerciales o, bueno? Mira, yo acabo de hacer ahora, y lo acabo de hacer hace una semana, el PMT que llaman los franceses, que es el plan a medio tiempo, a medio plazo, que es el año 2008, 2009 y 2010. Nuestra idea en estos momentos es llegar a doblar la facturación que tenemos en estos momentos, siendo muy cautelosos. Siendo muy cautelosos podemos llegar a doblarla. O sea, la empresa está en plena fase de expansión y crecimiento. Yo diría que la empresa sí, ahora está muy de moda en las motos y en los coches, lo que es el reflujo, ¿no? Sí. Si nosotros nos metemos en el reflujo de SAP, llegaremos. Llegaremos porque es cuestión de meterte detrás, ¡bum!, y que nos lleven, no perdiendo oportunidades. Claro. Es decir, SAP está en plena expansión. Y nosotros lo que queremos es aprovechar esta expansión para posicionarnos mucho mejor. Además hay una cosa en nuestro sector, en el sector general de la consultoría, ya no hablo del mundo SAP, en nuestro sector el crecimiento es la base de los beneficios, en un mundo normal, en una situación normal. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos es vender horas hombre muy cualificadas. Lógicamente si tienes más personas, más horas facturas. Claro. Si más horas facturas, más beneficios teóricos tienes. Con lo cual el crecimiento, si renuncias al crecimiento, estás renunciando, diríamos, a unos beneficios futuros. Esto es la realidad. En este mundo de SAP y en todo el mundo de la consultoría, hablemos de consultoría, auditoría, etcétera. La gente la tienes, diríamos, con una pegatina pegada a la espalda que dice tal tarifa hora. Claro. Y es cuestión de facturar. Y por último, Antonio, ¿cuáles crees que son las principales diferencias que puede haber entre el mercado español y, por ejemplo, otros mercados europeos? Yo diría la madurez. Diría la madurez. A ver, esto se ha pasado siempre, diríamos, en el madurez, que cada vez la diferencia es menor, ¿no? Pero yo diría que aquí somos más, como te he dicho al principio, más papistas que el Papa y nos creemos, diríamos, que podemos llegar y arrasar. Hay unas cosas aprendidas, hay unas historias, hay toda una serie de vivencias en el mundo, diríamos, empresarial europeo que nos tendrían que ayudar. A ver, nos tendrían que ayudar y nosotros, lógicamente, tenemos una idiosincrasia muy, muy clara, que es
la manera de ser del español que se mete donde sea, donde haga falta, y con una iniciativa a veces, diríamos, bestial, ¿no? Pero bien, lo que nos hace falta también es acostumbrarnos a las vivencias que estas empresas de otros países tienen. Por suerte o por desgracia, no quiero opinar al respecto, cada vez más, diríamos, hay multinacionales que nos enseñan una parte positiva y nosotros les enseñamos otra parte mucho más positiva, quizá, ¿no? A ver, el mercado español y el mercado, diríamos, europeo, yo diría que todavía no ha convergido, no tiene una convergencia. En cuanto a manera de actuar, en otras cosas sí. Y lógicamente lo que hemos de hacer es aprender de ellos, porque iniciativas propias que a ellos les faltan ya tenemos suficientes. Es aprender de ellos y no ser más papistas que el Papa, como he dicho antes. Pues muchísimas gracias, Antonio, y deciros que os deseamos muchísima suerte para Arisap, que es una empresa bastante joven y que, por lo que acabamos de descubrir, bastante fuerte. A ver, esperamos ser mucho más. Fuerte no somos, Sí, pero bueno, 51 clientes... 51 clientes el año pasado, este año tenemos 30 y tantos, esperamos llegar a conseguir los 51. Lo que pasa es que también interviene mucho el ABC del cliente, interviene la distribución del servicio que le das a unos clientes con respecto a otros. Esto no es desmerecer a Arisap, yo confío completamente al 100% en Arisap, pero al 100%, y creo que llegaremos a ser mucho más fuertes de lo que somos ahora. Esta es la idea, Pues os deseamos mucha suerte desde RP Spain y esperamos poder hablar en otras ocasiones con vosotros. De acuerdo, muchísimas gracias y estoy a vuestra entera disposición. De acuerdo, pues gracias, Antonio. Adiós. A ti, hasta luego.